Domingo 19 de junio del 2022. Hoy es un día especial para, diría, los papás, porque el Señor ha estado con nosotros. Prueba de ello es que a pesar de todos nuestros defectos, debilidades y demás, el Señor nos ha encomendado una enorme una tarea sagrada, como lo es modelar a través del ejemplo. Quiero invitarle amablemente, podamos elevar esta oración antes de leer y exponer la palabra. Señor, gracias te damos en esta mañana. Suplicamos que tu presencia esté en medio de nosotros, que tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Suplicamos también, oh Dios, que haga la obra a través de su palabra. Padre, tú conoces cuál es la necesidad de nuestro corazón y sabemos, Señor, que tu palabra siempre es oportuna para toda vez que nos acerquemos a ella. Ayúdanos a entenderla, a escuchar de buena gana, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra disipe las tinieblas que hay en nuestros corazones, Señor, si ese es el caso. Que tu luz alumbre nuestro camino, Señor, y que nos muestre el camino hacia la vida, quién eres tú. Abre la palabra para nosotros, Padre, y abre nuestro corazón para tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Le invito amablemente, me acompañe al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Reitero la cita, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Dice la bendita palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Quiero en esta mañana, a través del ejemplo de José, un padre esforzado, Dios a través de la obra que hizo en la vida de este hombre, un hombre ordinario, un hombre común, eso fue José, un carpintero, un sencillo carpintero, a quien se le encomendó una tarea gigantesca: cuidar, educar, trabajar y servir al Hijo de Dios, nacido en forma humana, quien es Jesús. ¿Qué tarea tan grande tuvo este hombre como padre adoptivo? Jesús, sin duda alguna, cambió el rumbo de nuestra historia. Y así como cambió la vida de aquellos dos jóvenes, María y José, hoy Dios quiere cambiar también nuestras vidas. A través de lo que Dios hizo en este hombre, quiero compartirle en esta mañana, bajo el título, por cierto, se solicitan padres esforzados. Dios anda invitando y desafiando hombres comunes y ordinarios a través de una tarea sublime, honorable, gigantesca, como lo es la paternidad. Dios invitó a José y hoy día sigue invitando a cada uno de nosotros a ser padres, pero padres ejemplares, padres modelo, padres que puedan guiar y encaminar la vida de sus familias, de los hijos, a través del único camino de vida, quien es nuestro Dios y Señor Jesucristo. José es un ejemplo de lo que implica ser un padre esforzado.
mediante ciertas actitudes nos demuestra que cualquier hombre ordinario puede ser transformado en un padre extraordinario. Eso es lo que José nos va a ejemplificar. ¿Qué características manifiesta un padre esforzado? El diccionario, por cierto, define esforzado como alguien que es valeroso, que tiene ánimo para hacer y emprender la tarea, que siempre está alentado, que tiene un gran corazón y un gran espíritu. El diccionario Oxford dice que una persona esforzada es aquella que tiene el valor para iniciar algo y terminarlo. Sea lo más difícil y complicado, él se va a mantener en la tarea. Eso es ser esforzado. ¿Es usted un padre ejemplar? ¿Es usted un padre esforzado? Sin duda alguna, como la historia narra. Cuando leemos generalmente este capítulo 1 del libro de Mateo, del versículo 18 al 25, a veces nos enfocamos generalmente, porque ese es el tema particular, el más importante y el que sobresale, es Cristo, la llegada de Jesucristo. Pero a la par de Jesucristo, a la par de ese maravilloso tema, hay otro que también es muy importante que le prestemos atención. Tiene que ver con el elemento humano que Dios utilizó para poder concretar su obra. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero dentro del maravilloso plan extraordinario de Dios de la salvación, Dios invita a hombres comunes, como usted y como yo, para que participemos. Sin Él necesitarnos, nos invita y nos extiende un maravilloso privilegio, que es participar a través de nuestras familias, a través de ser padres, participamos en una obra gigantesca llamada obra de salvación. Toda vez que lo hagamos dirigidos bajo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles pues son las características de un padre esforzado? ¿Por qué Dios anda invitando y solicitando? De hecho, les puse el título, se solicitan padres esforzados. Se solicitan padres esforzados que, en primer lugar, sean compasivos en el hogar. Ese es el tipo de padre que Dios anda forjando. Ese es el tipo de padre que Dios quiere que cada familia tenga. Un hombre que evoque, que emane, que refleje bondad, buen trato. En nuestro contexto mexicano, a causa del machismo, eso es algo que en algunas, o si no es que en muchas familias, la figura del padre a veces no es una figura que inspire respeto y amor por el cariño que demuestran, sino que a veces estimula y motiva terror, motiva incluso en algunos desprecio. ¿A causa de qué? A causa de que algunos modelos paternales no han ejemplificado bondad y amor. No sé si usted ha conocido, en lo personal he conocido gente que afuera se comporta bien y es muy amable con todos, pero en la casa trata con la punta del pie esposa e hijos. Es mal hablado, irrespetuoso. Ese no es el caso de José. José nos demuestra como varones, como padres. Dios escogió a José como el padre adoptivo de su hijo, no porque fuera perfecto, no porque fuera una persona libre de defectos, pero era una persona moldeable, era una persona dócil, era una persona que reconocía cuando necesitaba rectificar. Miren las cosas que está viviendo José. José necesita demostrar compasión y no en cualquier momento. José es llamado a demostrar compasión en uno de los momentos más difíciles, en un momento de gran dificultad. La historia va más o menos así. José se ha casado por el civil, podríamos decir en el contexto actual. No ha hecho la ceremonia religiosa, si lo quiere traer al día de hoy. Le falta la ceremonia religiosa, así que no ha concretado en términos de costumbre su matrimonio. Solo firmó el papel del registro civil, pero todavía no se consuma el matrimonio en el amplio sentido de la palabra. En eso está entonces en lo que José espera que llegue la fecha adecuada, una fecha que se establecía entre familias. Era una cuestión cultural. Ahí no había compromisos como el de hoy. El compromiso de hoy es presentar el anillo, pero
Legalmente no son nada, socialmente sí, probablemente hay un cierto compromiso, pero si se quiere se puede desvanecer el compromiso. En el tiempo de José no era así. La cultura dictaba, si te vas a comprometer con una mujer, ¿por qué no te casas de una vez cuando te comprometas? Firmas el papel del civil y vámonos. Entonces José, cuando fue a comprometerse, se casó el mismo día. Ya eran legalmente marido, esposa, era su esposa María y él era el marido. Eso dice el versículo 19. El sustantivo griego que utiliza aner para referirse José su marido, es que legalmente ya lo era, aunque todavía no habían completado o consumado el matrimonio, pero en términos legales José ya era el marido de María. Y María, cuando dice el ángel, no temas recibir a María, no le dice tu prometida, tu novia, utiliza el término legal esposa o mujer, como traduce la Reina Valera 60, sustantivo griego guné. Ese sustantivo en este contexto no está hablando meramente de alguien, está hablando de una persona que en términos civiles ya ha contraído obligaciones legales como esposa. Entonces, ambos ya están casados en ese aspecto legal. Y en eso han acordado, por cierto, no vamos a consumar el matrimonio hasta después de cierto lapso de tiempo. En ese lapso de tiempo, cada uno de ellos se dedica a ciertos aspectos que van a beneficiar posteriormente la unión o consumación del matrimonio. Después había una procesión cumplido, algunos establecen que 1 año era aproximadamente lo que pasaba cuando se casaban, y de que la mujer dejara la casa de la mamá y lo recibiera el esposo, como dice Mateo 25, ahí sugiere el aspecto de procesión o la forma en que se llevaba a cabo el recibimiento del novio para llevarse la novia finalmente a vivir a su casa. Algunos dicen 1 año. En ese año cada parte aprendía lo más que se podía, los últimos detalles que iban a ser de beneficio para el matrimonio. En ese tiempo no se miraban, no había ningún tipo de contacto, menos el de índole sexual. Pues en eso está, cuando de repente dice el versículo 18, le llegó noticias, y no un rumor, le llegaron noticias certeras a José. ¿Cómo? No sabemos cómo le llegaron las noticias a José. Lo cierto es que José se entera, su amada María está embarazada y él no es el padre. Usted y yo leemos en la historia y entendemos, es del Espíritu. José no sabía eso. José no sabía que lo que se había engendrado en María era del Espíritu. Para José, en términos humanos, naturales, había una sola forma en la que su esposa podía quedar embarazada. No había otra. Naturalmente tenía que haber contacto con otra persona. Eso es la única vía. Y en eso está José, lidiando con todo lo abrumador que pudo haber sido enterarse de eso. El descubrir el embarazo de María antes de que consumara él su matrimonio, sin duda alguna le causó un severo conflicto. Mucha angustia, mucho dolor. ¿Cómo se lidia con ese tipo de circunstancia? Como varón, y usted que ya está casado el día de hoy, ¿cómo hubiese lidiado con una situación de ese tipo? Se casó por el civil y dijo, ¿sabe qué? Nos vamos a esperar 1 o 2 meses después de que nos casemos por el civil para consumar todo el proceso del matrimonio con la ceremonia religiosa. Así que vamos a esperarnos de aquí a 2 meses, entonces hacemos la ceremonia y ya finalmente pues nos integramos. ¿Cómo reaccionaría si en ese proceso le llega la noticia de que su esposa, con quien usted ya firmó por el civil, le resulta embarazada en el proceso? Como varón, ¿cómo tomaría esa noticia? José era un varón como usted y yo, pero era un varón, dice el verso 19, justo. Utiliza el adjetivo griego. Ese adjetivo griego que utiliza ahí tiene el significado de una persona que ama a Dios, que guarda sus mandamientos, una persona que busca hacer las cosas no como a él le agradan, sino como Dios manda. Dice el escritor que José, cuando se entera, como era justo, él empieza a pensar,
Y entre sus pensamientos, sus ideas, él dice: no es conveniente que yo mantenga este matrimonio, porque lo que ella incurrió, él no sabe que es el Espíritu el que ha intervenido en ese proceso. Pero José dice: no es conveniente. Si yo respeto la Escritura, si yo respeto a Dios, a mí la Escritura, Deuteronomio capítulo 22, versos 33 y 34, dice que no debo seguir con esto, que no debo permanecer. En ese conflicto está José, dice José, es que esto va en contra de lo que creo. No debo seguir en el asunto, pero sin embargo, él la ama tanto que todo ese conflicto lo lleva a una decisión dolorosa. A pesar de que es un hombre justo, él dice, es el adjetivo griego, dikaios. Dikaios se ha utilizado para decir aquel temeroso de Dios. Aquella persona como el papá de Juan el Bautista, Zacarías. Se dice de Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios. El propio José era uno de esos temerosos de Dios, una persona íntegra. Cuando descubre eso, el versículo 19 dice algo que es realmente admirable y que todo hombre debería imitar en cuestión de José. José, en medio del conflicto más grande de su matrimonio, y al inicio lo tuvo, ni siquiera había empezado a vivir con su esposa y ya tenía un conflicto tan grande como lo fue descubrir el embarazo. ¿Cómo va a reaccionar frente a eso? Y la forma en que reacciona José es admirable, desafiante para todos nosotros como varones, porque se debe tratar o actuar con benevolencia, en compasión, en misericordia. Verso 19. José era su marido, como era justo, y esa palabrita, no quería infamarla. Si usted investiga un poco más respecto a qué está diciendo Mateo respecto a la conducta, reacción, forma de proceder de José, es admirable, es sorprendente cómo un hombre en medio del momento más duro, angustioso de su vida puede actuar con temple, puede evitar dejar que todo el dolor lo lleve a exponer a la vergüenza pública a su esposa. Porque la palabra infamarla, el verbo infamar, paradigmatizo, significaba llevar a la mujer ante un concilio de ante un grupo de autoridades, exponer el caso en forma pública, exhibirla y exigir una carta de divorcio. ¿Qué implicaba eso? Eso implicaba vergüenza, humillación, venganza, porque algunos lo hacían con ese tinte de venganza. Me hiciste esto, entonces me la vas a pagar. ¿Cómo? Te voy a exponer. Voy a dar por terminado, pero lo voy a hacer de tal forma que tú pagues por la vergüenza que me hiciste pasar. ¿Cómo? Te voy a exponer a vergüenza. Esa era una forma de proceder. Había una segunda manera en la cual se podía proceder con un divorcio, o público o privado. ¿Qué dependía uno y otro? El calor del momento del corazón del ofendido. José era justo. ¿Cómo actúa un justo en medio de algo tan conflictivo, tan difícil, tan angustioso? Un justo no va a exponer a vergüenza pública lo que más ama. Un justo no va a denigrar, insultar, avergonzar, aunque aparentemente se lo merezca. ¿Cómo actúa la gente hoy que es traicionada en las redes sociales? Este es el desgraciado que me engañó, y exponen y sueltan conversaciones y hacen que la gente los linche públicamente. Crece el odio, crece la murmuración y demás. Esa no es la manera. ¿Sabe qué? Un justo no deja de ser un caballero. José es un caballero. Con todo el dolor es un caballero respetuoso. ¿Qué hacemos con los que nos ofendieron? ¿Qué hacemos con aquellos que nos han causado ese dolor?
Los que somos justos los vamos a tratar con bondad. Los que somos justos los vamos a tratar con misericordia y compasión. No vamos a exponer, no vamos a denigrar, no vamos a avergonzar. Como varones tenemos la tarea de comportarnos como caballeros justos, con todo el dolor que podamos tener, con toda la angustia. Somos desafiados a comportarnos con prudencia, con benevolencia, aún hacia aquellos que aparentemente no lo merezcan. Somos llamados a eso. Ese es José. Es sorprendente la forma en que actúa. No hizo leña del árbol caído. María era a su parecer, porque no era así. Eso era la impresión que él tenía por desconocer de dónde provenía el embarazo. Pero él sospechaba de su esposa. Sin embargo, eso no le dio pauta, como un hombre justo, de hacer leña del árbol caído. En cambio, en lugar de eso, eligió no hacer más grande el problema, no causar más daño. Eligió no vengarse por mano propia, eligió dejar las cosas en las manos de Dios. Dijo que el Señor se haga cargo. Yo voy a dejarla en secreto. Lo que dice el versículo 19, la parte final, quiso dejarla secretamente. Esa expresión dejarla es el verbo griego alúo. El verbo apolúo, perdón. Apolúo es la palabra que se utiliza para hablar de divorcio. Ese dejarla secretamente era firmar la carta de divorcio con 2 testigos y que María no fuera expuesta. Él iba a dar por terminado su relación y decir, ¿sabe qué? Que cada uno siguiera su camino. Qué amor tan grande demostró José. ¿Cómo lidia usted con los más grandes conflictos en su matrimonio? ¿Cómo trata usted en su matrimonio cuando le han ofendido? ¿Cómo debería tratar y responder? Si usted es una persona temerosa de Dios, debería responder de la misma manera como José. Encomendar a las manos de Dios. Sí, mire que él es un varón justo, es un varón temeroso, sabio en los caminos de Dios, pero aún los sabios pueden tomar decisiones equivocadas. ¿Cuál es la decisión de José? Abandonar a María. Esa es una decisión equivocada. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios interviene a través del ángel. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para José en respecto a eso? No la dejes, recíbela. Qué difícil debió haber sido para José asimilar todo ese proceso. Él no sabía, dice el verso 20, absorbido, absorto, totalmente desconcertado, su pensamiento entregado a todo lo que está sucediendo. Se durmió pensando en ese problema. Y cuando él se duerme, recibe un mensajero. El mensajero le da una orden de parte de Dios. La decisión que estás por tomar no es conveniente. Tu tarea no es abandonar. Tu tarea no es dejarla sin sustento. José recibe una tarea sublime de parte de Dios. Dios le dice a José, la decisión que estás por tomar no es la correcta. Aún los hombres justos, aún los hombres más experimentados en los caminos del Señor necesitan la total dependencia de nuestro Dios, porque aún se pueden equivocar. Nunca vaya a considerar que usted va a alcanzar tal grado de madurez que nunca necesite depender del Señor. Por más tiempo que tengamos en el Evangelio, por más tiempo que tengamos transitando, en el momento en el que dejemos de escuchar y obedecer su consejo, su palabra, podemos tomar decisiones equivocadas. Ese es José. Él se duerme, la resolución está tomada, la voy a dejar. Se duerme y recibe otro mandamiento y otra dirección a su camino. Mire qué dice la Escritura, Mateo capítulo 5, verso 7, Reina Valera contemporánea. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. ¿Por qué como varones tenemos que ser compasivos con todos los de nuestro hogar? Con la esposa, con los hijos. Porque según lo que sembremos vamos a cosechar. Jesús dijo que somos muy afortunados, muy dichosos, muy bienaventurados si somos misericordiosos, y empezando por nuestros hogares. Porque si somos misericordiosos ahí,
Dios nos va a tratar con misericordia en otros aspectos. No pretendamos cosechar lo que no hemos sembrado. ¿Quiere usted sembrar misericordia de su esposa, de sus hijos? Trátelos con misericordia, con bondad. Siembre eso para que coseche lo mismo, pero sobre todas esas cosas, para que Dios nos trate de la misma manera. Eso dice Jesucristo. Un padre esforzado siembra misericordia, es benévolo, es compasivo, pero no solo eso, también un padre esforzado procura el bienestar de su familia. Cuando José recibe del ángel la instrucción, verso 20, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, y luego apela a un título real, José, hijo de David. Es la única ocasión en toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento que se aplica el término hijo de David a alguien que no sea Jesucristo, solo a José. José es el único hombre en el Nuevo Testamento que se utiliza ese título real, hijo de David. Es como que te están diciendo, compórtate a la altura de tu llamado y vocación. Como hombres que somos, tenemos una alta vocación, honorable y respetable, si dependemos del Señor. Y tenemos que comportarnos a esa altura, con respeto y con honor de lo que el Señor nos ha concedido. El título padre merece respeto, pero toda vez que la figura lo refleje, lo siembre, que lo va a cosechar. Dios le dice a través del ángel, hijo de David, es decir, tú eres de linaje real. Compórtate a la altura de la fe de tu familia. Compórtate de acuerdo a como lo fue tu padre, un hombre de fe, respetable, hijo de David. Eso significa, hay varones respetables en su familia. Entonces, como varón, imita a esa gente respetable de su familia, honorables de palabra, de testimonio, de carácter, en trabajo. Imite lo bueno. No fije sus ojos en lo perverso y en lo malo de la familia. Busque los mejores ejemplos y haga todo lo posible por ser dignos de esa familia y comportarse como tal persona. Pero más allá, el llamado es a comportarse como el único que merece ser imitado, Jesucristo. Se leyó Efesios 5:1. Eso para todo el que ama a Dios, esa es la meta, ser imitadores de Dios. Eso es lo que tenemos por hacer. A José se le dice hijo de David. Cuando le dicen recibe, no tengas miedo, ¿cuál es el temor que pudo haber tenido José? José no era una persona adinerada. Él era un sencillo carpintero. Uno se lo puede imaginar en su taller, lidiando día con día. La carpintería en aquel tiempo no es como la de hoy. Hoy día, a causa de las herramientas eléctricas y demás, se pueden hacer más rápido las cosas y de mejor calidad en algunos otros aspectos, con mayor rapidez quizá. Pero en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de José, el trabajo de la carpintería era algo muy pesado. Era algo, diría, muy artesanal. Hoy día quizá ya no todo se trabaja así. Pero en el tiempo de José no era un trabajo del todo bien remunerado. Y además no cualquiera podía pagar un cierto tipo de muebles que trabajaban los carpinteros. Había solo cierto tipo de personas que tenían el poder adquisitivo para poder hacerse de una de esas piezas. José era una persona sencilla en términos económicos. Por eso usted va a ver más adelante que cuando llegan los sabios de Oriente presentan regalos costosos, porque ello iba a servir para financiar el viaje de huida a Egipto. José no disponía de la economía para hacer un viaje tan largo y permanecer mucho tiempo huyendo. Quizá uno de los temores de José es: una cosa es recibir a mi esposa, otra cosa es recibir ya una familia, diría un hijo. No es lo mismo. La dificultad, las muertes prematuras que había en aquel tiempo. Muchos niños morían al nacer. Lo complicado de poder atender un niño en aquellos días, y hoy día es desafiante, en aquellos tiempos era mucho más desafiante todavía. No sabemos del todo qué le producía a José el temor, pero José entiende que el llamado que Dios le está haciendo es un llamado a ser coproveedor, y un coproveedor responsable.
Todo hombre tiene de parte de Dios una tarea sagrada que se llama mantener a la familia. Es un deber sagrado, es un deber divino. Todos van a rendir cuentas de acuerdo a cómo trataron lo que Dios puso en sus manos. La Biblia dice que el buen hombre, la herencia, el buen terreno, el dinero, es de la familia, puede proceder de la familia, pero la buena esposa, Dios. Es decir, Dios da, es un regalo de Dios. Cuando en el huerto, en el Edén, estaba solo Adán, ¿quién le dio la esposa? Dios. La esposa es un regalo de Dios, es una encomienda divina. Los hijos, Salmo 127, verso 3, los hijos son una encomienda divina. ¿Qué quiere decir? Que el que se casa recibe esposa y recibe hijos, al igual que José, está recibiendo una encomienda divina sublime, una tarea por la cual va a rendir cuentas por dos. Por sus hijos, que son regalo de Dios. Los hijos no nos pertenecen, es una encomienda, es un activo, pudiéramos decir, que Dios quiere que multipliquemos, al igual que la esposa. Eso es lo que recibió José. Le dice: no temas, recíbela con todo lo que implica. Tú vas a tener que mantenerla socialmente hablando. Una mujer embarazada como lo estaba María, soltera y que tuvo un compromiso matrimonial, que ella se quedara soltera, embarazada, era un estigma y un problema social muy grave que iba a enfrentar en términos económicos. Dejar a María implicaba permitir toda una serie de problemas para esa familia que no iban a poder garantizar que el plan de Dios continuara si José abandonaba a María. La tarea que Dios le encarga a José de sustentar a la esposa, y a su hijo, y no solo su hijo, al Hijo de Dios. ¿Se hubiese sentido usted capaz que le dijera a Dios: te voy a encomendar a mi hijo, cuídamelo, edúcamelo? Pues ¿sabe qué? Los hijos que Dios ha puesto bajo nuestra tutela son encomienda de Dios y vale la misma responsabilidad. Usted y yo hemos recibido una encomienda de Dios en decirnos: Dios, te voy a dar algo que es mío, lo voy a poner bajo tu cuidado. Cuídamelos, edúcamelos, susténtalos, guíalos, acompáñalos, ámalos, valóralos. Esos son nuestros hijos, eso es nuestra esposa, esa es la familia. Como hombres, como padres esforzados, tenemos que procurar su bienestar, sumándonos a la actividad de Dios de mantener. Esa es una de nuestras primeras responsabilidades como varones, ser coproveedores, no proveedores, coproveedores. ¿Por qué? Porque las cosas no vienen de mí, yo las recibo y se las hago llegar a mi familia. Dios da las cosas, yo lo único que hago es recibir de Dios lo que Él me da y lo canalizo hacia mi familia. Esa es mi tarea. Cualquiera que pretenda usurpar ese lugar tomando el lugar del proveedor va a cometer un montón de equivocaciones. Usted y yo, aunque se nos dice son proveedores, somos coproveedores. No procede de nosotros. Es un deber y un compromiso sagrado. Hoy día Dios sigue demandando de nosotros como varones la misma tarea sublime: mantener a nuestras familias. ¿Qué hay de malo si no lo hacemos? ¿En qué va a desagradar a Dios eso? Es que es lo más miserable que no se pudiera hacer. Juan 13:34 dice que si no lo hacemos es porque no amamos, no tenemos el amor de Dios. Gálatas capítulo 6:2, porque es una forma de sobrellevar las cargas los unos de los otros. La manutención es una carga que tenemos que sobrellevar nosotros como varones, y de esa forma, para nosotros que somos cristianos, dice la Escritura que cumplimos la ley de Cristo. Porque amar a Dios y amar al prójimo, en eso se resume lo que tenemos por delante nosotros como varones y como cristianos. Por eso la tarea de manutención cae en esa categoría de demostrar el amor de Dios por todos aquellos quienes Dios nos ha encomendado. Esa es una de nuestras primeras tareas, pero debemos quitar algo de nuestros corazones que a veces culturalmente se nos ha impuesto, como parte de lo que es el machismo. Ser padres, la paternidad,
debe ser asumida de modo responsable. ¿Qué significa eso? Que no solo es traer dinero y poner algo en la mesa. Como varones somos desafiados a compartir la tarea y la responsabilidad de educar a los hijos en todo aquello que sea factible, oportuno, viable en nuestras vidas. A José se le llama a asumir una paternidad de forma responsable. José recibe una enorme responsabilidad cuando le dice el ángel: va a nacer el hijo de María y cuando nazca, tú le vas a poner por nombre Jesús. ¿Qué significaba para un judío que le dijeran: tú vas a ponerle su nombre? ¿Sabe qué significa en términos contextuales hoy día? Que usted lo va a llevar al registro civil y le va a poner su apellido. ¿Qué significa eso? Que usted está contrayendo toda una serie de obligaciones y responsabilidades para con ese niño. Eso significaba, a cierto modo, lo que le dijeron a José: José, no solo vas a recibir a María, también tienes que amar y cuidar el hijo de María, que por cierto es hijo de Dios. José no es cualquiera. Nuestros hijos son herencia y posesión del Señor. Usted y yo estamos cuidando posesión del Dios, no estamos cuidando posesión nuestra, es posesión de Dios. Como varones tenemos que ser varones valientes y esforzados, procurar su bienestar, no solo poner dinero en la mesa, tenemos que ser responsables. Cuando le dimos nuestro nombre, cuando le dimos nuestro apellido a nuestros hijos, no solo lo hicimos para financiar toda su manutención, lo hicimos porque queremos participar de esa vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que amarlos, tenemos que acompañarlos. Es decir, tenemos que estar presentes, no tenemos que ser padres ausentes. No solo eso, tenemos que aprender a aconsejarlos, tenemos que aprender a guiarlos. ¿Cómo? A través de modelar con el ejemplo. Tenemos que corregirlos cuando sea necesario, no tolerarles malos caminos, malas acciones que puedan poner en peligro sus vidas. Esa es nuestra tarea como varones, anticipar el peligro en la vida de nuestros hijos y nosotros encaminarlos de la mejor manera. Por eso dice Proverbios 22:3, instruye al niño en su camino. ¿Quién debe hacerlo? Los dos. El varón es tan responsable como la otra parte, en este caso la figura materna, de instruir. Es difícil cuando una sola parte lleva todo eso. Es difícil, muy complicado. Hay estadísticas que se han hecho, yo les compartí hace poco una. Influyen negativamente, peor en los hijos, lo que el padre hace que lo que la mamá hace. Porque a veces la figura paterna marca de tal manera la vida de mujer u hombre que es difícil lidiar con eso. Pero también dice esa estadística que cuando se convierten los varones, cuando el varón entrega su casa a Dios, hay más altas probabilidades de que el resto de la familia se una si el varón es el primero que está ahí, si el varón es el primero que asume responsablemente la tarea que Dios le ha dicho. Mateo 13:55, el hijo del carpintero, le dicen a Jesús. Es decir, José hizo muy buen trabajo. Para que lo reconozcan como el hijo del carpintero es porque Jesús le enseñó un oficio, lo animó en su carrera, en su profesión. Esa es también nuestra tarea como padres. Un padre esforzado anima, incentiva, ayuda a sus hijos a utilizar sus dones, sus talentos, de tal manera que sean benéficos para la sociedad. Lucas capítulo 2, verso 48 y verso 51. José cumplió su tarea, no se la dejó a María. Cuando Jesús se queda en el templo después de que regresan los dos y María dice: tu padre y yo te hemos buscado. No te imaginas qué angustia. José participaba de eso. José bien pudo haberle dicho, como harían quizá algunos mexicanos: ve tú a buscar a tu hijo y tráemelo. No, es vamos a buscar a nuestro hijo. La tarea es de dos. Cuando hay circunstancias difíciles, la tarea es de dos, no de uno. José cumplió con eso. Los hijos que tenemos bajo nuestro cuidado son encomiendas divinas. Nunca se olvide de eso. Salmo 127:3. Hasta el último momento que usted respire, tiene una encomienda delante de Dios. Guiar, encaminar, ser buen ejemplo para sus hijos.
hasta que Dios nos llame a su presencia. Primer carta de Timoteo capítulo 5 verso 8, palabra de Dios para todos. Si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. ¿Por qué es peor que el que no cree en Dios? Porque a nosotros Dios nos ha dicho que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos hacer todas las cosas buenas, que si vemos a alguien padecer necesidad, que nosotros tenemos que compartir todos esos principios. Entonces, para el que tiene fe, para el que cree en Dios, no hacerlo lo hace peor que alguien que no sabe, porque los de afuera no saben todas esas cosas. Entonces terminamos siendo peor que ellos, porque nosotros sí lo sabemos y no lo hacemos. Y ni hablar de lo que dice el resto, el apóstol Pablo cuando menciona, si no mantiene a los de su familia, y luego dice particularmente a los de su casa. ¿Cómo? ¿De quiénes está hablando entonces? Que no solo es mi esposa y mis hijos. Pablo dice que no. Dice Pablo, por ahí empezamos, pero tu responsabilidad no acaba ahí. Tu responsabilidad se extiende mucho más. Pero por ahí empiezas, no ahí acabas, ahí empiezas. Si no lo haces, dice, es peor. Estás demostrando que no hay amor de Dios. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, esa es una forma de demostrar si el amor de Dios está en nuestros corazones, manteniendo, cuidando, protegiendo adecuadamente, responsablemente a nuestras familias. Nosotros como varones tenemos esa tarea en particular cuando se refiere a eso. Pero no solamente eso. Un padre esforzado es aquel, y esta es la parte quizá más desafiante para nosotros que José nos está mostrando. Tenemos que asumir una actitud de siervos abnegados. Usted y yo, como varón, tenemos que torcer el brazo cuando Dios nos diga que hay que torcerlo. Tenemos que doblegarnos cuando Dios nos muestre un mejor camino y sea mejor de lo que nosotros hemos planeado y pensado. José dijo, me divorcio. Dios le dijo, no te vas a divorciar. Lo que vas a hacer es escucharme en primer lugar. Escúchame lo que tengo que decirte. Te voy a mostrar cómo están las cosas. Te voy a dar discernimiento, sabiduría y entendimiento y dirección. Entonces, cuando yo te marque el paso, tú vas a seguir ese paso. José dijo, que se haga lo que el Señor dice. Verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Eso es una actitud de obediencia como un siervo. Tenemos que convertirnos, usted y yo como varones. Usted y yo como varones no somos los reyes de nuestra casa. No somos dictadores. Debemos comportarnos como siervos. Somos los servidores de nuestra esposa y de nuestros hijos. Somos siervos de nuestros hijos. Somos siervos de nuestra esposa. Esa actitud debemos asumir. Decir, me someto a ti, Señor. Y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance con sencillez y humildad en beneficio de mi esposa y de mis hijos. Y me someto a eso, a tu voluntad, Señor, en una actitud de siervo. Hago a un lado mis deseos. José hace a un lado sus deseos. Usted como varón entenderá que el aspecto sexual es uno de los deseos más fuertes que tenemos como varones. Imagínese hacerlo a un lado usted por el beneficio de su esposa. Dice el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Eso es asombroso. Porque cuando José recibe a María se le da la orden de cuidarla. Es su esposa. Legalmente están casados, pero él entiende que tiene que servir de otra manera, aún haciendo a un lado sus propios anhelos y deseos del momento. ¿Qué tan frecuente como varones somos capaces de sacrificar nuestros propios anhelos y deseos en beneficio de nuestro cónyuge, en beneficio de nuestros hijos? Ahora sí, toda vez que sea dirigido y un plan del Señor, porque no es seguir nuestro corazón tampoco, es seguir la voluntad del Señor. Como siervo, el varón tiene que aprender a someterse a la dirección de alguien superior a él. Eso es un siervo. Usted y yo nos sometemos como servidores a nuestra esposa y nuestros hijos, no por lo que nosotros pensemos, sino por lo que el Dios eterno nos ha dicho. Dios manda que los padres asuman el papel de siervos. No somos dictadores, no somos reyes,
somos humildes servidores en nuestros hogares, o eso debemos ser. Eso nos desafía a José, nos muestra, estamos para servir, no estamos para imponer nuestra voluntad sobre nuestra familia, no estamos para denigrarlos, pisotearlos, ni amargarle la existencia. Usted y yo como varones hemos sido llamados a buscar el beneficio en la mayor parte de las áreas que nos sean factibles y posibles, todo ello dirigido bajo la sabiduría y dirección, valga la redundancia, del Dios eterno que cuida de cada una de nuestras familias. Marcos 9:35 nos recuerda: ¿quieres tú que te traten como rey? Primero trátalos a ellos bien, sírvelos. Tú vas a ser el sirviente, y cuando sirvas a ellos, ellos con amor te van a corresponder y servir, porque va a ser recíproco, mutuo. El que quiera ser el primero entre vosotros, dijo Jesucristo, que se ponga en lo último de la fila y que sirva a todos. Y cuando sirva a todos, entonces cuando llegue de primero, ahí sí, con todas las de la ley puede recibir el trato que está exigiendo. Pero primero tuvo que irse al fondo, primero tuvo que ser siervo. Solo un siervo puede recibir el respeto de forma apropiada. ¿Es usted un siervo en su hogar? ¿Es usted un servidor en su hogar? ¿O quiere que todos se lo pongan a la mesa? Exige, reclama: yo pago, yo esto, yo lo otro, y por tanto merezco esto. En términos bíblicos, esa no es la forma adecuada. Si usted es cristiano, esa no es la forma bíblica de tratar a la esposa, a los hijos. Usted pide por favor, como un caballero respeta y trata bien a su esposa, a sus hijos. Como un temeroso de Dios, ¿sabe qué? Usted va a servir en todo lo que Dios le dirija, el beneficio de cada uno de ellos. Tenemos que convertirnos para esto en siervos de Dios en primer lugar. Nada de lo que he mencionado va a ser posible si Dios no está en su vida. Usted no va a poder tratar con bondad si Dios no está en su vida. Usted no va a poder procurar adecuadamente el beneficio ni ser un padre responsable si Dios no está en su vida. Ese es el primer paso. Hasta aquí tenemos que llegar. ¿Cómo soy un padre esforzado? Es que usted no puede serlo sin Dios. Esa es la respuesta. Necesita a Dios. Necesita ser alguien que tema a Dios, que vaya conociendo y lo ame, que se rinda a Él, que sea humilde, incapaz de reconocer que está equivocado en algunas cosas y que necesita que una sabiduría perfecta, infinita, y que ha demostrado calidad de vida en otras personas, que le pueda dirigir a usted. José pudo evitar en el momento más difícil de su matrimonio agravar su problema. ¿Cómo? Dejando que Dios resolviera las cosas, confiando en Dios. Solamente cuando José reconoció que sus planes no eran lo mejor. ¿Sabe qué? Si usted planea sin Dios, disculpe por lo que le voy a decir, pero sus planes no son mejores que los de Dios. Los planes de Dios son mejores de lo que usted se puede imaginar. Cualquier cosa que usted pueda planear sin Dios nunca va a superar ni se va a equiparar a lo que Dios puede hacer en su vida si le da su confianza, si cree en Él. José elige adoptar planes divinos y no planes terrenales. Elige cambiar las cosas al modo de Dios y no como Él piensa. Porque para nosotros poder amar y servir a otros, primero tenemos que tener el amor de Dios en nuestras vidas. Eso dice Mateo 22, versos 37 al 39. Jesús dijo: estos son los 2 mandamientos más grandes de toda la ley. Amar a Dios. El segundo es semejante: amar al prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos, dice Jesús, resumen toda la ley. Nosotros amamos a Dios, dice Juan, porque Dios nos amó primero. Gálatas capítulo 5, verso 13, la parte final del texto. Pablo dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Voy concluyendo con esto. Un padre esforzado es aquel que aún en medio de las más grandes dificultades se comporta con bondad y sensatez.
Además, procura de la mejor manera el bienestar para toda su familia mediante su servicio abnegado y dedicado tanto a Dios como a su prójimo. ¿Está usted dispuesto a ser transformado en uno de esos padres esforzados? Si usted está dispuesto a cambiar el rumbo que lleva su familia, si usted está dispuesto a empezar a cumplir de manera responsable con la enorme tarea que se le ha encomendado, entonces el camino por empezar es ponerse a cuentas con Dios. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies. Y quiero leer este texto para finalizar. Efesios capítulo 5, verso 25, palabra de Dios para todos, dice: esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Como varones y como padres, ese es el tipo de amor que se nos llama profesar. Es un amor sacrificial que lo entrega absolutamente todo por el bien de los demás. ¿Está usted dispuesto a entregar esa clase de amor? Solamente lo va a poder hacer si Cristo está en su corazón. No hay otra forma de hacerlo. Le invito amablemente a que podamos elevar esta oración. Si usted no conoce a Cristo y quiere que Cristo cambie su hogar, su familia, su vida, dígale: Señor, cambia mi corazón. Ven a mi vida, reconozco que te necesito, que te he ofendido, no sé vivir para ti, no sé vivir ni para los míos, Señor. He hecho tantas cosas que han traído angustia, dolor, desesperación, no solo a mi vida, sino a aquellos a quienes más amo. Enséñame a cuidar lo valioso que has puesto, que es mi familia, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Tú eres el único que puede resolver los más grandes problemas, Señor. Tú eres el único que puede cambiar caminos de muerte en caminos de vida. Tú eres el único que puede convertir momentos desgraciados, desdichados, angustiosos en momentos de quietud y calma. Tú eres el único que puede, en medio de la incertidumbre, de la confusión, tú eres el único que puede darnos certeza y rumbo seguro, Señor. Ayuda a nuestras vidas. Mira, Señor, que venimos ante ti reconociendo que no hemos hecho, quizá alguno de nosotros, un buen trabajo como varones delante de ti. No hemos cuidado adecuadamente quizá a nuestra esposa, Señor. No hemos cuidado adecuadamente a nuestros hijos. Antes bien, quizá fuimos negligentes en muchas cosas. Nos desentendimos quizá de ellas, Señor, porque solamente justificamos nuestro proceder a proveer económicamente, Señor. Creímos que con eso estábamos cumpliendo delante de ti. Y si aún eso no hemos cumplido, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos hagas entender cuál es esa responsabilidad. Que pongas en nuestro corazón, oh Dios, ese amor que cuida, que protege, aún a través de proveer mediante acciones honestas, mediante acciones transparentes, mediante acciones aceptables, Señor, delante de ti. Es decir, trabajando de buena manera, Señor. Ayúdanos a cumplir con esa responsabilidad para quienes tenemos familia de por medio, Señor. Si nos hemos desentendido de ellos, si no hemos cooperado a través de esa manera, Señor, perdónanos si hemos ofendido tu nombre a través de eso. Perdónanos si nuestras acciones nos han llevado a distanciarnos quizá de nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, como varones, a cumplir responsablemente la enorme tarea y privilegio que nos has concedido de ser padres. Si nuestro ejemplo ha marcado de mala manera a nuestros hijos, perdónanos, Señor, y ayuda a nuestros hijos. Ayúdanos a nosotros de la misma manera que ayudaste a José a rectificar si tenemos formas de proceder equivocadas. Si aún tenemos planes, Señor, que consideramos que son mejores que los tuyos, perdónanos si en algún momento hemos dependido más de lo que nosotros hemos pretendido, Señor, es lo más sabio y lo mejor para nuestras vidas. Si a causa de eso hemos hecho a un lado tus planes, perdónanos y vuelve nuestros pasos a tus caminos, Señor. Ayúdanos como varones, Señor, a demostrar de manera adecuada amor, cariño, guianza, Señor, hacia nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, como varones a respetar, aún en medio de los más grandes conflictos. Danos la templanza que se requiere, Señor, para tratar con respeto, para actuar de modo caballeroso,
aún en esos momentos tan difíciles que nos toque lidiar en temas de matrimonio, Señor. Ayúdanos a responder con bondad, con misericordia, aún cuando el calor del momento quizás se presente en nuestros corazones. Apártanos y solamente vamos a decir palabras que hieran, Padre. Palabras que caben más profundo el dolor en el corazón de nuestros cónyuges, Señor. Ayuda a cada uno, Padre, de nuestras vidas, no solamente a escucharte, sino ayúdanos de la misma manera que José a obedecerte, Señor, y que dejemos el resultado en tus manos. Hay tantas cosas que quizás no podemos cambiar, ni sabemos cómo, pero dejamos todo eso en tus manos. Te suplicamos que vengas a nuestras vidas si no estás presente, Señor. Y si ya estás en nuestras vidas, permítenos con corazón humilde, no solamente, oh Dios, rendirnos a ti, sino también tratar, oh Dios, de manera humilde a nuestras familias y convertirnos para ellos, Señor, en siervos que amen y busquen de todo corazón, Señor, el bienestar de nuestra esposa y de nuestros hijos. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.